buenas tardes. Les damos la bienvenida a Plugit, un espacio creado para multiplicar experiencias. Hoy tendremos la charla Prepara tus datos para inteligencia artificial ya. Esta charla estará a cargo de Duvernay López. Duver es arquitecto de soluciones desde hace más de 20 años. Ha contribuido a proyectos desde arquitectura móvil hasta inteligencia de negocios, experto en soluciones orientadas a la información. Es consultor en Sofca desde hace más de 4 años y desde hace un año desempeña el rol de líder de inteligencia artificial Sofca en Sofca Technologies. Esperamos disfruten esta charla preparada para todos ustedes, saquen el mayor provecho de ella y pues pónganse cómodos e iniciemos este viaje de conocimiento. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias, Manu, por esa cordial bienvenida. Entonces, les voy a presentar mi pantalla. Me cuentan si ven mi presentación, por favor. Sí, Duber, estamos viendo. Ok, listo. Hola. Listo. Ok, les cuento entonces. Yo soy Duvernay López, ya como lo dijo Manu, les voy a contar una historia. Primero que todo, les voy a contar una historia sobre el tema de los datos. Y para eso yo quiero ir mucho más atrás, ¿no? Y quiero hablarles de una compañía, la primera compañía multinacional. Y quiero que se enfoquen en esta historia porque hay una cosa bien interesante al respecto. Y es que en Holanda tenían un problema en el año de 1602. Tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que había una competencia desleal con el tema del comercio de especias. ¿Por qué? Porque pues estaban los alemanes, estaba la gente de Portugal, los españoles encargados de ir hasta Indonesia y obtenían pues estos bienes, ¿cierto? Estas especies y utilizaban barcos. Había cierto problema con eso y la primera compañía multinacional, ¿cierto? Holandesa, nace por la siguiente razón. No era fácil organizar un barco para ir a la India. Era muy complicado. ¿Por qué era tan buen negocio en ese momento? Porque las especias se utilizaban para, entre otras cosas, curar gente, hacer magia, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los señores de las Indias, pues esta compañía holandesa de las Indias Orientales? Se inventaron una cosa. Pues primero, cuando alguien quería hacer un tema de un barco, ¿cierto? Cuando alguien quería enviar un barco a las Indias, lo que tenía que hacer era juntar dinero, armaban el barco iba hasta la India, recogía las especias y volvía, sí volvía, ¿cierto? O sea, a veces no volvía ningún barco. Entonces, ese riesgo era muy terrible. Estos señores holandeses, para poder competir contra el resto de la gente que había en ese momento, se inventaron una cosa que muy probablemente ustedes conozcan hoy en día. Vamos a ver si lo descubren, ¿cierto? Estos señores inventaron que en medio de la plaza colocaban un sitio donde decían, ok, vamos a lanzar un barco. Si usted quiere hacer parte de esta compañía, lo que tiene que hacer es comprar este papelito. Son 100 papelitos, usted verá cuántos compra y nosotros le garantizamos que dependiendo de cómo le vaya a su barco, pues le vamos a hacer la devolución. Entonces, alguien iba, compraba los papelitos, cuando estaban todos los papelitos vendían, construían el barco iba hasta las Indias holandesas, les voy a contar cómo era más o menos la travesía, vamos a verles por aquí con el láser. Entonces, lo interesante era que salían de aquí, de Ámsterdam, ¿cierto? Y decidían tomar alguno de estos caminos, o bien sea por aquí por arriba o por aquí por este estrecho. Y lo primero que pasaban era por aquí por Islas Canarias. Si llegabas a Islas Canarias, lo primero que sucedía era que de repente tú habías ganado el 25%. Tu boleta acababa de ganar el 25%. ¿Por qué? Porque era muy difícil cruzar este tipo de espacio porque era muy difícil el mar. Y llegar a las Islas Canarias, pues ya tenías el 25% adicional a lo que te había costado tu boleta. Luego de eso, por alguna razón,
este mar desde aquí hasta acá era bastante simple de navegar en ese sentido y solamente te daban el 5% adicional. Luego, tomabas esta ruta por aquí, ¿cierto? Llegabas a alguno de estos 3 puertos, que eran los 3 puertos de esta compañía, y en alguno de ellos, pues, llenabas la información, llenabas de especias, pues, tu barco. Ese barco, hasta ahí, cuando llegabas al sitio en Indonesia, tenía otro 5% adicional. Lo curioso es que apenas salgas de este sitio y te devuelves otra vez aquí al Cabo de la Esperanza, pues tu dinero acaba de aumentarse de repente el 35% más. Y si vas hasta las Islas Canarias, tienes otro 5 adicional. Y si vuelves de Islas Canarias hasta Ámsterdam, tu dinero acaba de ganar otro 25% más. Entonces, las primeras dudas que a ustedes les debe estar surgiendo en este momento es, bueno, pero Duber, ¿cómo sucede esto? O en 1600, ¿cómo hacían para valorar cada uno de esos trayectos, cierto? Y cómo sabían, porque en tiempo más o menos real, en el tiempo real de esa época, en la misma plaza iban diciéndole cuánto costaba cada una de esas boletas. Entonces, el que compraba una boleta lo que hacía era que empezaba a revender partecitas de su propia boleta, ¿cierto? Diciendo, no, pero es que ya la mía llegó a Islas Canarias, el siguiente que llegó al Cabo de la Esperanza, no, yo ya vengo de Cabo de la Esperanza. Entonces, ¿cómo hacían para obtener esa información? Pues sencillo, este proceso o este circuito estaba continuamente siendo navegado por otros barcos. Los otros barcos iban trayendo la información y de esa manera se iba estableciendo en dónde iba cada barco. Entonces, claro, ahora sí tiene mucho sentido cómo iba ocurriendo este tipo de cosas. ¿Por qué es tan importante este tema en el tema de usar datos históricos? Porque es la primera compañía multinacional que se aprovecha de guardar su información de una manera específica con la que puede generar un modelo en el que puede garantizar hasta el 36% en cualquier barco, se hunda o no, durante 100 años. O sea, durante 100 años, a pesar de que empezaron a tener pérdidas, más o menos después del año 50 de estar trabajando, lograron estar 100 años todavía generando ganancias a todos los que aportaban para los barcos con más del 38% de ganancia. Entonces, para que hagan una idea, y eso es usando los datos históricos. La siguiente historia que les voy a contar, porque les voy a contar 3 historias diferentes. La primera es esta. La segunda historia es una historia que empieza con $40. Tiene 3 cifras. Entonces, les voy a mostrar la primera cifra. La primera cifra es esta. Y la historia la voy a llamar No guardemos datos. Es raro que les vengo a hablar de cómo funcionan los datos. De casualidad les estoy diciendo que no los guardemos. Bueno, esta historia tiene que ver con eso, de qué pasa si tú no guardas los datos. Entonces, resulta que a un señor, ¿cierto? Que hoy en día es el dueño de una compañía que se llama Netflix, seguramente ustedes la usan en su casa. El señor ese se le olvidó entregar una película en Blockbuster Video. Entonces, llevaba 6 semanas sin entregar el video y cuando fue a entregarla, pues claro, le dieron una multa por $40. Esos $40 fueron los que iniciaron, porque cuando el tipo volvía decía, no puede ser que yo tenga que pagar $40, esto no tiene sentido. Y él entonces tomó su dilema o su problema y dijo, no, hay que cambiar este modelo de negocio. Y el modelo de negocio, él dijo, no, yo quisiera que nunca me cobraran multas por eso, pues que yo preste algo y que pues cuando yo lo devuelva, pues me presten otro, que es lo normal. Y así nació Netflix, ¿cierto? Lo interesante de Netflix, ¿cierto? Y es la siguiente cifra, son 50 millones. Entonces, Netflix nace por allá en 1997, cuando este señor acaba de renunciar a la empresa en la que estaba, funda Netflix y en el año 2000, que si ustedes lo recuerdan, estaba el boom de las .com. Netflix se basaba en un sistema de que a través de Internet hacías una reserva, primero de casetes y luego de DVDs. En el proceso del año 2000 hubo un tema de que la mayoría de las .com empezaron a tener una quiebra total por el tema del boom de la burbuja de las .com. Una de ellas fue Netflix. Netflix tenía problemas económicos y entonces, entre otros, digo entre otros porque Amazon también intentó comprar Netflix.
ellos dijeron, no, las personas que deberían asociarse con nosotros y que deberían adquirirnos, debería ser Blockbuster Video. Y en una reunión que armaron con Blockbuster Video, después de un poco de problemas, les dijeron, bueno, ¿y cuánto creen ustedes que cuestan? Y ellos dijeron, costamos $50 millones en el año 2000. Y ellos que dijeron, no, pues no nos interesa, no tiene sentido. Y les pareció bastante ridículo el precio que estaban pidiendo. Ellos, Blockbuster, montaron un sistema aparte y lo que quiero que vean en esta diapositiva es que de repente empezó a bajar de costar 8.4 billones de dólares, bajó en ese año, empezó a bajar totalmente la participación del mercado. Y finalmente les voy a dar el último número que también tiene que ver con esta historia y es este. 210 mil millones de dólares, más o menos está valorizado en este momento Netflix. Y Blockbuster solamente tiene una sola sede y esa sede está hecha para que la gente la rente a través de Airbnb y vaya y pues recuerde cómo era alquilar una película en esa época. Esta es la segunda historia que quiero que tengan en cuenta. Y quiero que recuerden el título que se llama No guardemos datos. Al final todo va a tener sentido para ustedes estas historias. Mi siguiente historia, creo que ustedes van a entender de qué se trata cuando les muestre estos logos. Y el título de esta historia se llama Las ventajas de guardar datos. Entonces, si ustedes ven estos 4 logos, seguramente saben de qué estoy hablando, ¿sí o no? Lo primero que les quiero contar es de Foursquare, ¿cierto? Foursquare, no sé si ustedes lo recuerdan, pero era la aplicación esa en donde tú ibas a algún sitio, si ibas frecuentemente, te hacías un check-in y podía ser el alcalde o el rey o lo que sea que hubiera decidido el dueño de ese local y tenías algunas ventajas, se hizo muy popular y aún existe, pero no han logrado monetizarlo y está desapareciendo. Luego, el segundo ejemplo que yo les quiero mostrar es MySpace. Era la plataforma que yo creo que era la plataforma de red social más popular del mundo en su momento, ¿cierto? En el 2005 fue valorada por 580 millones de dólares. En el 2007 fue evaluada por 12 mil millones de dólares. Y después, en el 2011, Justin Timberlake la compró por 35 millones de dólares para seguir patrocinando algunas bandas de rock que él quería y quería que estuvieran ahí y sigue todavía en vivo, pero pues ya no tiene la capacidad que tiene ahí. Orkut casualmente es la primera red social que yo utilicé. Nació en Google en el 2004. ¿Y qué fue lo que le pasó? Pues que era tan lento porque empezó a guardar tanta información y era bien complejo. No sé si ustedes recuerdan algunas de las funcionalidades de Orkut. A mí me gustaba una y era que probaba que uno estaba a 6 grados de distancia de alguien más. Simplemente tenías que darle clic y él te decía cuántos grados de separación había entre tú y esa persona. Era bien divertida. Y la última que ven ahí se llama Hi-Fi. Era la red social más importante en los países de Latinoamérica, porque la ventaja era que estaba traducida al español y al portugués, creo. ¿Cuál era la desventaja? Pues que mandaba spam terriblemente a sus usuarios y los usuarios terminaron por aburrirse por 2 razones. Una, porque los usuarios sentían que el sitio se estaba volviendo cada vez más lento, todavía existe Hi-Fi, y lo otro era que les estaban enviando cada vez más spam. Y entonces ustedes me dirán, pues falta alguien ahí, pues este es el señor que falta, ¿cierto? Desde el 2004, ¿cierto? Facebook evolucionó desde el nombre de Facebook hasta lo que ustedes conocen hoy. ¿Cuáles son las ventajas de Facebook? Primero, que es el líder del mercado. Segundo, que ha empezado a comprar a sus competidores. Tercero, que tiene una política de datos con la que almacena toda la información de sus usuarios y empieza a utilizar esa información para generar ciertas estrategias que hacen que él sea el líder del mercado, ¿cierto? Entonces, por eso se llama ventajas de guardar datos. Y esta es la tercera historia. La cuarta historia realmente no es una historia, sino que les quiero contar algo para que más o menos se hagan una idea. Todo va a tener sentido y es que cada una de estas historias tiene algo relacionado con cómo debemos manipular nuestros datos para inteligencia artificial. Les voy a contar una historia que debe ser de su vida normal y es, yo estoy seguro que ustedes recuerdan en sus
cuando estaban en el colegio, cuando no estaba el profesor y estaban pues los grupitos en el salón, seguramente ustedes sabían si usted podía hablar con alguien y estaba cuchicheando, seguramente a la otra esquina del salón nadie entendía lo que tú estabas diciendo, ¿cierto? ¿Por qué esta historia? Y es este título dice, tus datos deben gritar qué está pasando con la compañía. Y ese dato que está ahí lo representa claramente la Bolsa de Valores de los 70, que es la otra imagen que ustedes ven ahí. Ese sitio en el que están ahí se llama Sala de Remates. Y en los 70 funcionaba porque cada uno de los corredores de bolsa tenía que gritar y levantar la voz para que la persona que está como en el segundo piso en un andamio tome la orden y guarde quién fue el que hizo el negocio. Entonces, tus datos deberían gritar de qué se trata, ¿cierto? Yo creo que las industrias que más están clarificadas con el tema de que sus datos griten lo que tiene que ver son el tema de los sistemas de valores, sobre todo porque ustedes ven las flechitas que van y dicen si suben, si perdió, si está igual que ayer. Entonces, estas son las historias. Ahora, ¿qué significa eso? Pues entonces que la información, ¿cierto? Si utilizas tus datos históricos, guardas tu información y hacen que expresen el estado de la compañía, pues estarás cerca de aprovechar tu información para ser como las empresas relevantes del mercado, ¿cierto? Usted fácilmente debe saber con base en cuáles empresas es en la que estás trabajando hoy en día, seguramente sabes cuál es el líder del mercado o si tú eres el líder del mercado, sabes cómo llegaste hacia, ¿cierto? Pero para llegar a esa madurez, entonces surgen varios retos y esto es realmente lo importante de esta charla. La historia lo que les va a mostrar es cómo los que lograron salir adelante encontraron maneras ideales de hacerlo. Entonces les voy a contar cuáles son los retos que surgen. El primero es identificar el potencial de tus datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Pues cuando identificas cómo puedes usar los datos en el futuro o la relevancia de dichos datos en un proceso, puedes marcarlos para que en el futuro sean una guía para la toma de decisiones. ¿Cuál ejemplo viene a la cabeza? Pues la manera en la que valoraban el precio de un barco y su cargamento en Holanda, ¿cierto? Hoy en día, la bolsa de valores, guarda la información de todos los valores en el tiempo para tomar decisiones futuras. Entonces, el potencial de tus datos es fundamental con respecto a qué es lo que debes hacer. Lo segundo que deberías hacer es la información que no tienes no te ayuda. Esto ha sido un tema complejo de explicar y se refiere a esto. Pues porque si tú detectas que la competencia está generando cambios radicales, ¿cierto? O que la acción está modificando el entorno del negocio, pero tú no estás adquiriendo ese conocimiento, entonces tu información deja de tener validez con respecto al contexto. Porque tu información puede no ser clara, ¿cierto? ¿Y qué es lo que necesita? Pues que la información tenga su propia realidad y que pueda ayudarte a tomar decisiones certeras siempre que tengan un contexto externo y claro. Por ejemplo, Netflix y su tiempo en Blockbuster perdieron y todavía algunas empresas pierden las ventajas competitivas al no obtener la información de sus competidores. Miren lo que estoy seguro que a ustedes les pasa en Netflix. Seguramente hay una nueva película que aparece y les gusta a ustedes. Realmente las nuevas producciones que está produciendo Netflix vienen con base en lo que han ido recolectando con el pasar de los días. ¿Quién es una empresa que ha perdido esa ventaja competitiva hoy en día? Pues Amazon. Ellos tienen Internet Movie Database desde que yo tengo memoria con respecto a Internet y películas en Internet. Ellos tenían la mejor base de datos para eso y no la aprovecharon y porque pues ahí tienen todas las clasificaciones y pudieron haber hecho en el pasado modelos predictivos que le dijeran qué tipo de películas deberían crear. Hoy en día, pues ya los están haciendo pues en el sistema de Prime Video y eso tiene sentido, pero ¿qué es lo que empresas como Netflix que siguen manejando y que siguen siendo líderes del negocio? ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es tomar la información de todo el mercado y entender qué es lo que más atrae a la gente y crear nuevos contenidos que tienen que ver con eso. Entonces, este reto se refiere a mantener tu información correlacionada con el entorno en el que tiene sentido. Vamos a ver el tercero. El tercero habla de definición de políticas de conversión y consolidación. Entonces,
Si ya identificaste los datos y su potencial, pues entonces estás cruzando tu información con el entorno y ahora tienes un problema de gestión de la información. Entonces ahí nace la necesidad de establecer las políticas con las que aseguras que la información está siendo recopilada. Entonces tienes que tomar algunas decisiones con respecto a eso, ¿cierto? ¿Quiénes hacen, por ejemplo, eso hoy en día? Pues las políticas de crecimiento y los estándares han sido creados, por ejemplo, como compañías como Facebook, Google y recientemente, hablo de los últimos 10 años, Microsoft ha generado políticas con respecto a los estándares de cómo se debería almacenar la información. Y me refiero a políticas diferentes a su motor de base de datos, ¿cierto? A cómo la misma compañía está orientada por los propios datos. Entonces, ¿qué permite esto? Pues esto permite que la compañía decida qué información guardar, ¿cierto? Aquí es donde uno dice, bueno, ¿y qué es información? Pues la información, según Wikipedia, va a leerlo, dice, información es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Entonces, hay que tener claro que dependiendo qué es lo que estás almacenando y cómo lo estás almacenando, pues va a tener sentido. Entonces, esas políticas de consolidación son las que te permiten filtrar todo el ruido y traer la información que grita de qué se trata la información. Luego, pues, claro, si lograste establecer entonces las políticas de consolidación, ¿cierto? Y entonces aparece un problema técnico. Este problema normalmente llaman al DTI y le dicen, bueno, ahora, ¿por qué está tan caro la nube o por qué tenemos que comprar más servidores? Entonces, ¿cuáles son los que hay? Pues las aristas que hay que resolver son espacio en disco duro, almacenamiento redundante, costos, simplificación de datos y políticas de backup. Y esta específicamente está muy relacionada a por qué murieron algunas de las redes sociales. Recuerden que les dije, las redes sociales, la mayoría, por lo menos las que yo les mostré que eran líderes del mercado en algún momento, esas redes sociales desaparecieron o ya no están vigentes porque dependían de que se hubieran trazado políticas de crecimiento con respecto a la data que iban almacenando. Entonces, para que no deterioraran la calidad de los servicios. Por ejemplo, ¿qué compañías hacen eso hoy? Netflix lo hace Amazon, lo hace obviamente Facebook. Y, por ejemplo, Airbnb fue de los primeros que crearon sistemas autogobernados por sectores para que la información viajara solamente para la región que la necesita y no para todas las regiones. Entonces, este tipo de políticas son importantes para tu información. El siguiente, y entonces aquí dicen, no, claro, pues esto debiste haberlo dicho al principio. Y les cuento que no. Si llegas y empiezas por organizar tu información, pues entonces te metes en un lío tremendo en donde perdiste información pasada y voy a leer lo que dice aquí. Entonces, aunque parece que organizar la información fuera la primera tarea, pues no, es la decisión que se puede tomar tarde, siempre y cuando tú tengas claro cuál es el potencial de tus datos. Si tú tienes el potencial de tus datos claro, eso significa que no vas a perder la información vital de tu compañía. Porque hacer esta parte en etapas tempranas, pues te puede llevar a pérdida de información o el contexto de la información. ¿Por qué? Porque tú puedes estar organizando información, pero estás perdiendo el contexto de lo que eso hacía que se referenciara lo uno con lo otro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, en las redes sociales, ¿cierto? Ellos generan publicidad con base en la información que organizan para tener no sé, algún prototipo de tu persona, de tal manera que cuando lleguen los anunciantes, vean cómo ese anunciante se refleja con las necesidades que tienes tú, ¿cierto? En la bolsa de valores, por ejemplo, hay información que determina los futuros, ¿cierto? Y las flotas mercantiles en el pasado tomaban la determinación de cómo valoraban los barcos. Si tú organizas esta información y tienes el contexto ya en este momento que no has perdido el sentido de tus datos, pues ahora sí la puedes organizar y puedes tomar decisiones. Esto es muy importante, claro, y es información relacionada versus información aislada. Organizar la información pues te lleva fácilmente a cumplir con el reto de relacionar tu información con todas las etapas de tu negocio. Ahora, sin perder el contexto y con ello ganar información, es bueno que tú tengas la información relacionada porque eso te permite generar modelos predictivos que se ajusten a las metas propuestas por la compañía. Llegar a este punto significa que estás súper cerquita a poder utilizar tus datos para inteligencia artificial. Es más, ahí ya estás maduro para el proceso, ¿cierto?
El siguiente, y creo que es el último punto de esto, habla de datos autodefinidos. Y estos datos autodefinidos es bien complicado porque, más o menos, ¿qué significa? Al tener claras las expectativas de tus datos, ¿sí o no? Para la compañía eh, es como el último paso. Pues, y este último paso es la preparación de la información para que los datos sean autosustentables y que no dependan de otras fuentes, ¿cierto? Para resolver normalmente dudas que tienen que ver con tu negocio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando haces indicadores en tu compañía y informas, por ejemplo, cuánto creció tu compañía o si tu acción bajó o subió, si el precio del dólar ha cambiado. Esa información está autodefinida. Con solo verla, alguien, un agente externo puede entender a qué se refiere esa información. Este es el último punto y este punto es el que realmente hace que tu información esté totalmente preparada para inteligencia artificial. Pues aquí está el resumen. Pueden tomarle captura a esta pantalla, por ejemplo, si quieren cada uno de los puntos. Incluso al final hay uno que habla de estar orientado a los datos. Entonces, pero lo que yo les sugiero es que tenemos que evitar el problema del teléfono roto en los datos, ¿cierto? El segmentar tu información o diversificar las fuentes, hay que tenerlo claro, porque si no, tu verdad se va a distorsionar. Entonces, es muy probable que todos ustedes en este momento eh, yo creo que más del 40% de las personas que trabajan con datos no confían en los datos de su propia compañía. ¿Y por qué no confían en sus datos? Porque no saben cómo se produjeron al principio y eso expresa problemas de políticas. Hay gente que no confía en los datos porque no saben de dónde se extrajeron. Hay datos que realmente nadie les hizo eh, la respectiva validación. Y lo más importante, hay datos que ya no existen, ¿cierto? Entonces, en una versión de esta charla, alguien me preguntaba, Duber, ¿y entonces cómo hago para empezar a guardar mi información? ¿Cuál guardo? Entonces yo le digo, pues si no tienes ninguna de estas políticas, guárdala toda. ¿Por qué? Porque vas a tener todo el panorama para que en el futuro empieces a tomar cada uno de estos puntos y con esa información vas a poder tomar decisiones en el futuro. No, pero es que mi cliente me dice que no puede guardar esa información porque cuesta mucho. Yo le digo, yo sinceramente yo diría, pues venga, yo se la guardo toda, démela, yo la guardo, yo asumo el costo, pero el día que usted necesite la data, yo le cobro todo lo que yo considere necesario. Además, cada vez que usted me mande la información, yo la voy a procesar, la voy a analizar y se la voy a vender a su competidor. Y de esa manera, pues me hago rentable. No lo sé. Ahora, estos son los pasos que debería tener una compañía para producir modelos de predicción o modelos analíticos que ayuden a la toma de decisiones o a la mejora de la entrega de valor de la compañía. Les voy a hablar de cuáles son los niveles de madurez que tienen normalmente las compañías. Hay unas, las que peor les van, son los que se llaman negacionistas de los datos. Son las organizaciones que comienzan con desconfianza activa de los datos y no los usan. Es decir, yo los recolecto, pero yo no confío nada en ellos y hasta ahí llego. Hay otros que son indiferentes a los datos y la empresa no tiene interés en sí de si los datos se recopilan o se utilizan. Realmente lo que a mí me interesa es generar valor, entregar y resulta que ahí estás perdiendo un potencial de cómo mejorar tu servicio. Les voy a dar un dato de algo que ustedes seguramente les ha pasado. Llegan y llaman a un call center, tienen un problema con su servicio de internet o de su celular o algún servicio público. Y ustedes le dicen a la primera persona que les contesta, les dice cuáles son sus datos y cuál es su problema. Entonces esa persona normalmente no le soluciona el problema y le pasan a otro. Y a ese otro les toca decir quién eres tú, por qué lo estás llamando, hacia dónde. Esa información que se debió haber transmitido desde la primera parte a la siguiente parte de la llamada y que la siguiente persona que me responda tenga el contexto, debería ser un proceso normal para este tema de agencias de atención al público. Sin embargo, no lo hacen y es eso, es la indiferencia a los datos. El siguiente nivel es reconocimiento de datos. Entonces, la empresa ya está recopilando los datos y puede usarlos para monitorear, pero la organización no basa sus decisiones en ellos. Es decir, yo ya tengo una política estricta de cómo guardo la información, pero mis decisiones que hacen que mi compañía surja no depende de los datos que yo estoy recolectando. Entonces, hay compañías que están ahí, más o menos están propias para hacer un tema de inteligencia artificial, pero pues como no confían en sus datos, pues no creo que, pues, como no basan sus decisiones ahí, pues van a tener problemas para utilizar la información de inteligencia artificial porque de pronto no confían.
La siguiente, la penúltima versión, es información basada en datos. Y ahí es cuando los gerentes utilizan los datos de forma selectiva para ayudar a la toma de decisiones. Esta es una compañía que ya hizo su proceso de BI, ya tiene la información lista, ha tomado KPIs, tiene información de indicadores, normalmente de la presidencia, vicepresidencia y hacia abajo se toman decisiones es con la información recolectada. Es bien interesante. Y el último, el que quisiéramos tener todos, y es una compañía impulsada por los datos. Y es, los datos ya juegan un papel central en tantas decisiones como sea posible en toda la organización. ¿Quién en este momento toma decisiones de esa manera? Google toma decisiones de esa manera. Facebook toma decisiones de esa manera. Uber toma decisiones de esa manera. Para mostrarles algunos. Si ellos son los líderes del mercado en lo que están haciendo, ¿qué significa? Ustedes deberían hacer que su sistema de recolección de datos esté tan listo como para esto. Entonces, ¿por qué todo eso? Al final, recuerden lo que decía, como llegaron a esta reunión, decía que después de ver esa reunión podrías ahorrarte un dinero. ¿Y cuál es el dinero que te ahorras? Si tienes estas cosas que están ahí y tomas nota de ellas, las buscas en internet para que alguien te ayude o buscas el apoyo de Sofka o cualquier empresa que se dedique a esto. Contratar a un analista de datos o un científico de datos para que haga procesos de analítica, pues va a ser mucho más simple. Es decir, va a ser mucho más barato porque no va a tener que recorrer todo este proceso que te va a costar un ojo de la cara, ¿cierto? Y va a ser mucho más sencillo. Bueno, muchísimas gracias. Eso era mi presentación por el día de hoy. Si hay preguntas, creo que Manu vas a abrir los micrófonos, ¿cierto? Claro que sí. Ok, Entonces, por acá tenemos ya una pregunta. Voy a ir abriendo los micrófonos. Puede que se les ok. habilite a todos los micrófonos. Entonces, si algo para que los puedan ahí cerrar. Si de pronto empezamos a escuchar ahí varias cosas, pero para que pues también podamos interactuar, porque recuerden que Plugit es un espacio de interactuar también, de multiplicar esas experiencias. Entonces, voy a abrir el micrófono en este momento. Y tenemos una pregunta por aquí que nos hacen. Igual, si tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos y contarnos. O de igual manera, escribirnos ahí en el panel de preguntas y aquí pues yo estaré haciendo la pregunta a Duber. La primera pregunta a Duber dice lo siguiente. Ok. La hace Roberto Ardila. ¿Los datos almacenados antes de la pandemia serían valiosos para generar información útil después de la pandemia? ¿Hay comportamientos y costumbres que cambiaron? Bueno, yo creo que más que una pregunta es una afirmación y estoy absolutamente de acuerdo. La data que había antes de la pandemia es fundamental porque puedes utilizarla, no sé cuál sea el negocio en el que estás trabajando, ¿cierto? Pero podrías utilizarla como un marco en el que tú puedes comparar la información que está produciendo tu negocio con respecto a cómo va aumentando después de la pandemia, cuando salgamos de la pandemia. Entonces, dependiendo de cómo va compitiendo esos datos o la información que está generando tu información, pues, tu empresa con respecto a lo que está produciendo, pues va a ser muy valioso. ¿Por qué? Lo puedes utilizar de un marco de referencia. Lo que sí tienes que tener en cuenta, y es parte de una de las premisas o de los retos, es que esa información esté claramente clasificada diciendo esta información es prepandemia, esta información es en la pandemia y ahora estamos post pandemia. ¿Por qué? Porque los modelos predictivos, si tienen esta información validada, va a ser mucho más fácil tomar decisiones para ti. Creo que alguien iba a hablar. Hola. Sí. ¿Sí te escucho? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera abrir el micrófono y decirnos, contarnos algo? O también hay preguntas, también pueden, digamos, si no tienen preguntas, si tienen también un punto de vista, algo que quieran pues mencionar, lo pueden hacer también. Si no, preguntamos por acá, Duber, Ok. ¿cómo los datos ayudan a apalancar finalmente
o cómo la inteligencia artificial digamos, entra aquí a cobrar como vida, teniendo esa opción o teniendo esa posibilidad de tener que preparar esos datos para poder que se ejecute esa inteligencia artificial. Yo cómo mezclo como estos dos mundos para poder llevar a cabo pues toda la toma de decisiones dentro de mi compañía y qué herramientas o cómo la inteligencia artificial aquí me ayudan en solucionar estos retos. La inteligencia artificial como tal no te ayuda a pasar esta etapa. La etapa esta de cómo clasificar tu información y cómo generarlo, pues la podemos usar para cierta clarificación de, por ejemplo, de tus objetivos, pero ¿qué es lo que normalmente ocurre? Ocurre al revés. Tú tienes la información y luego con la información generas nuevas capacidades de tu empresa que probablemente no sabías, cuáles eran tus deficiencias o cómo tomar decisiones o anticiparte al mercado. Hubo empresas que determinaron que algo estaba ocurriendo antes de la pandemia, o sea, más o menos como en noviembre, determinaron que algo estaba ocurriendo en el sur de Asia con base en la información que estaban recopilando. Algo estaba ocurriendo atípico porque la gente no estaba yendo a las tiendas y empezó, por ejemplo, en el mismo momento, algunos buscadores que están en China recopilaron información de cuáles eran los síntomas comunes de las enfermedades que habían en esa época. Creo que era tal vez a finales de octubre, principios de noviembre, empezaron esas búsquedas con respecto al mismo tipo de síntoma, ¿cierto? Por ejemplo, Sur Corea utilizó esa información y generó de una vez una alerta diciendo que iba a haber una pandemia. Ellos fueron los primeros en tomar decisiones porque pues ya tenían la experiencia de lo que les pasó antes con una enfermedad similar en la que diezmó su población. Entonces ya estaban preparados para esto. ¿Cómo nos sirve a nosotros? La inteligencia artificial requiere información, requiere datos. Idealmente datos que estén marcados. Ojalá que tomen clara este reto o esa historia en donde yo les decía que tienen que gritar de qué se trata. Tan así deben gritar que cuando un científico de datos vea la información diga, ah, no, pero es que esto está diciendo tal cosa de inmediato, ¿cierto? Hay otra cosa, y volviendo a especificar en tu pregunta, Manu, hay una cosa bien interesante que hacen las computadoras que no hacemos nosotros los humanos, y es que detectan patrones que nosotros no detectamos, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes miran en dónde están en este momento, yo normalmente hago este ejemplo en algunas de mis charlas de inteligencia artificial para gente no técnica, les digo que esto es una de las cosas interesantes de inteligencia artificial. Si colocáramos una inteligencia artificial a analizar el sitio en donde estás en este momento, miren en dónde ustedes están. Ustedes, si yo les pregunto cuál es el color determinante de su casa, pues ustedes llegan y van, dan la vuelta y dicen, no sé, por ejemplo, blanco, ¿cierto? Les aseguro que la computadora diría un tono de gris con inteligencia artificial y encontraría cuál es el tono de gris adecuado. Es más, llegaría y sería capaz de encontrar cuál es la correlación entre todos nosotros en esta charla con respecto a cuál es el color predominante. Eso no lo podemos hacer normalmente nosotros, pero una inteligencia artificial sí. Listo, Duber. Por acá tiene alzado la mano José de la Rosa. ¿Tienes alguna pregunta, José? Sí, claro. Te iba a preguntar, bueno, como lo que hablaste de que con BI ya la empresa tenía, pues ya tenía una madurez. ¿Cuáles son cuáles son los pasos que llegan de una empresa que ya está manejando BI a poder aprovechar todo con inteligencia artificial o a sacar el potencial a inteligencia artificial ya que vienen con una base de BI? Ok, muy buena tu pregunta. José, mira, lo que normalmente sucede es que si ya usaste BI, no solamente es tener la herramienta de BI por tenerla y ya, y eso es todo. ¿Cuándo de verdad es valioso tener inteligencia de negocios? Cuando tú primero colocaste algún proyecto en el que determinas cierta responsabilidad en ese proyecto. ¿Y cuál es la responsabilidad? Normalmente ustedes ven que hay tableros de control o hay algún tipo de información que determina alguna de tus decisiones. No sé, por ejemplo, si tu compañía se dedica a producir
ropa y lo que quieres ver es qué tanto hilo blanco hay en tus bodegas, ¿cierto? Y en el BI dice, pues ahí hay un cronómetro que te indica la información para tomar esa decisión. Ese proyecto de BI que ya están tomando decisiones para algún tipo de necesidad en la empresa, ese BI puede convertirse, por ejemplo, en un modelo predictivo en que le diga, sin ver el tablero, cuándo deberías comprar esa cantidad de hilo o cuándo deberías dejar de comprar, porque la inteligencia artificial viene, verifica la información y toma decisiones con respecto a lo que has tenido. Es más, él va a tener en cuenta cosas que de pronto tú no tuviste en cuenta. No tuviste en cuenta la temporada, no tuviste en cuenta que tienes menos trabajadores, no tuviste en cuenta que probablemente la gente está en pandemia y dejó de consumir, no sé, alguna de esas cosas va a tenerlas en cuenta la inteligencia artificial que de pronto tú con solamente tener el tablero no vas a poder concluirlo. Entonces, no solamente es tener el proceso de BI, sino que ya estés tomando decisiones con eso. Una vez estás tomando decisiones con eso, es fácil por ejemplo, para un gerente o para una persona, un vicepresidente de tecnología, empezar a dictar pautas con respecto a qué es a lo que deberían dedicarse sus equipos de automatización o sus equipos de inteligencia artificial o, no sé, contratar a un científico de datos para que tome mejores decisiones al respecto. No sé si es claro mi respuesta. Sí, gracias. Ok, gracias, José. Duber, también quisiéramos saber un poco, de acuerdo a tu experiencia y lo que has vivido en los últimos años, porque sabemos que has trabajado bastante en este mundo de los datos, ¿cuál ha sido como esa percepción tuya respecto a cómo hoy las industrias aprovechan estos datos y si realmente hoy la industria colombiana está preparada para hacer inteligencia artificial? Ok, recientemente en otra charla que estaba dictando, casualmente dije algo al respecto y es, hay una necesidad de todos los gerentes de tecnología por utilizar inteligencia artificial, ¿cierto? Todo el mundo sabe que tiene que usarla. ¿Por qué tiene que usarla? Porque todo el mundo ve el potencial. Esa cosa puede pensar por mí, puede tomar mejores decisiones que yo, pero yo no sé por dónde empezar. Entonces, esta charla, casualmente, es el abrebocas de eso. Usted debe empezar por ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted llega y determina la información de su empresa y la lleva a este nivel en donde ya estás tomando decisiones, te va a salir súper barato contratar a una compañía que haga modelos predictivos para generarte una estrategia de machine learning, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más barato. En cambio, si nos contratas a nosotros y nos dices, ven, Duber, no he tomado ninguna decisión y no sé qué decisión tomar, pues entonces yo tendría que ir desde el primer paso hasta el último y claro, te vas a tener que gastar todo el dinero en el proceso de mejorar tu información. Entonces, ¿qué sucede con las compañías colombianas hoy en día? Muchos de los clientes que nosotros tenemos ya están en la etapa en la que toman decisiones con BI. Hay muchos que están ahí. Pocos están tomando decisiones con inteligencia artificial, pero sí hay empresas que están ahí. Pero no sé, del 100% de las empresas que hay en Colombia, yo creo que menos del 1% de esas compañías están preparadas para utilizar inteligencia artificial. Y en ese 1%, pues son muy poquitos los que ya han tomado ese paso, porque primero es un tema complejo utilizar la información. La segunda, depende de qué tan bien está establecida la gobernanza de los datos, ¿cierto? Y quiénes están tomando esas decisiones, ¿cierto? Entonces, si usted está en esta reunión y es un gerente de TI que quiere apalancar su compañía con inteligencia artificial, fíjese en lo que yo le conté. Seguramente esta charla va a estar en YouTube pronto, en nuestro canal de Sofka. Entonces va a poder volver a verla y va a ver las aristas. Ve a ver cuál de esas está chuleada. Y si alguna de esas le hace falta, pues entonces puede contratar a un experto en eso. Puedes llamarnos a nosotros o puedes llamar a cualquier otra persona que haya tenido experiencia. Les aseguro que esta parte hay un proceso ya definido en el mercado que es sencillo. Cuando necesites inteligencia artificial, sí, llámanos a nosotros que te ayudamos rápidamente. Y en cualquier otro caso también. Manu. Listo, Duber. Otra pregunta. Teniendo como en cuenta lo que nos has contado de preparar los datos, ¿qué organización tú has visto pues a nivel ya sea local o internacional que realmente esté gestionando bien esos datos y hoy esté logrando pues apalancado en la inteligencia artificial tomar datos?
Ok, yo creo que la empresa que uno puede tomar como ejemplo desde el principio es Google. ¿Sí o no? Google todas sus decisiones las toma con base en la información que sale en la cajita esa. ¿Cierto? Esa cajita le ha dicho muchas cosas. Le ha dicho, monte un sistema de emails porque va a poder recolectar información de ahí. Monte un sistema de chat porque con eso va a usted poder unir su proceso. Haga un sistema de Office porque todo el mundo necesita Office. Entonces, esta empresa ha empezado a hacer productos con base en lo que se escribe en la cajita esa en la que ustedes buscan cosas. La segunda compañía que toma decisiones así y ha venido cambiando radicalmente, y lo dije en mi charla, es Microsoft. Microsoft definitivamente ha tomado un rumbo diferente desde que cambiaron al CEO. Este señor vino y dijo, no, vamos a cambiar y todas las decisiones las vamos a tomar con base en la data, ¿cierto? El señor empezó a impulsar el tema de Azure y la mayoría de la información que toman y cómo hacen algunas de sus negocios están movidos por esa información que capturan ellos. Una de las decisiones más sabias y que hace unos años en alguno de los semilleros que hicimos en Sofka de inteligencia artificial, yo comentaba que una de las cosas que yo haría si tuviera ese dinero era tomar todo el código fuente y hacer un sistema que generara programación. Y miren que hoy en día ya hay inteligencia artificial que hace eso, ¿cierto? Con el sistema de GPT-3 de OpenAI. Entonces, ya han tomado esas decisiones. Hay compañías que están dedicadas a eso. Una de esas es Microsoft, definitivamente. Listo, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, quiere hacer algún comentario específico respecto a lo que nos ha contado en el día de hoy, Duber. Listo, si digamos por el momento no tenemos más inquietudes, entonces agradecerles a todos su participación en este plugin del día de hoy, agradecerle a Duber pues por esta gran charla en la cual pues hemos podido identificar muchas necesidades que como organizaciones pues debemos priorizar si queremos tomar decisiones acertadas, reducir costos y apuntarle a tomar decisiones a través de la inteligencia artificial. Entonces, les agradecemos su participación. Los esperamos dentro de un mes en nuestro próximo plugin. Los invitamos a estar conectados con Sofka a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra nueva página web www.sofka.com.co, donde van a encontrar toda la información acerca de estos eventos y de otros temas para multiplicar experiencias exitosas. Que tengan una feliz noche y que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Manu. Hasta luego.